and I didn't get my meds until like yesterday night. So I was like sick. En Wausau, Wisconsin, cuidar a un niño no es solo un trabajo, es un compromiso sagrado, un vínculo basado en la confianza, la protección y el amor. Pero en 2018, una mujer destrozó por completo esa confianza y se convirtió en el símbolo de la traición más cruel. Su nombre era Marisa Titsort, una madre joven y aparentemente normal, conocida entre sus vecinos por ofrecer servicios de niñera. Detrás de su sonrisa amable, sin embargo, se escondía una historia de negligencia, abuso y engaño. Marisa no era una desconocida para las familias del vecindario. Muchos padres la consideraban una opción segura, porque también tenía hijos propios. Les decía que entendía lo difícil que era dejar a un niño al cuidado de otra persona, que trataba a cada pequeño como si fuera suyo. Pero esa imagen maternal era una fachada. Los registros de servicios de protección infantil ya mostraban advertencias sobre su conducta. Ambientes inseguros, sospechas de maltrato y una denuncia pendiente por abuso infantil. Aún así, seguía ofreciendo sus servicios como si nada. El 18 de octubre de 2018, una madre dejó a su bebé de 2 meses bajo su cuidado. El pequeño estaba sano, feliz y dormía en su cunita. Horas después, cuando la madre volvió a buscarlo, Marisa le entregó a su hijo cuidadosamente arropado en un traje de invierno, colocado en su asiento para el coche. El bebé parecía dormido. Ella sonrió y dijo: «Está tranquilo, ha sido un día largo». La madre le dio las gracias, lo cargó y se fue a casa, sin saber que su bebé ya estaba muerto. Detrás de aquella escena, había ocurrido algo inimaginable. Los investigadores descubrieron más tarde que Marisa había golpeado violentamente al bebé, provocándole una fractura craneal masiva. El pequeño murió casi al instante. En lugar de pedir ayuda o llamar a emergencias, ella limpió la escena, vistió al niño como si nada hubiera pasado y esperó a que su madre viniera por él. Fingió normalidad y entregó el cuerpo como si se tratara de un bebé dormido. La madre descubrió la verdad al llegar a casa. Intentó despertarlo, pero su cuerpo ya estaba frío. Los gritos de horror alertaron a los vecinos, y en cuestión de minutos, la tragedia salió a la luz. Lo más perturbador es lo que Marisa hizo después. En vez de derrumbarse o confesar, fue a cenar a McDonald's con su novio y sus hijos. Reía, comía y actuaba como si nada hubiera sucedido. No llamó a la policía, no mostró culpa ni pánico. Para ella, era simplemente otro día. Cuando la policía comenzó a investigar, el horror se multiplicó. Descubrieron que en ese mismo año ya estaba enfrentando cargos por abuso infantil contra otro bebé de 11 meses que también había resultado herido bajo su cuidado. A pesar de eso, seguía recibiendo niños, violando las condiciones de libertad y poniendo en peligro más vidas. En enero de 2019, Marisa fue arrestada y acusada de homicidio intencional en primer grado. Durante el juicio, la fiscalía la describió como una mujer fría, manipuladora y calculadora. No solo había matado al bebé, sino que había montado una escena para encubrirlo, preparando el cuerpo como si nada hubiera pasado. Los forenses confirmaron que las lesiones del niño eran producto de fuerza brutal y no de un accidente. El momento más desgarrador del proceso llegó cuando la madre de la víctima subió al estrado. Entre sollozos, relató el instante en que se dio cuenta de que su hijo estaba muerto en sus brazos. La sala entera quedó en silencio, muchos llorando. La madre pidió al juez que nadie más tuviera que pasar por algo así, que la asesina nunca volviera a tocar a un niño. En 2022, el tribunal emitió su veredicto: culpable. La condena fue de 40 años de prisión, seguidos por 20 años de supervisión extendida. El juez calificó sus actos como la máxima traición a la confianza de un padre y declaró que era un peligro para todos los niños que alguna vez cuidó. Las familias de Wausau quedaron conmocionadas. Los medios locales se preguntaban cómo era posible que una mujer con antecedentes continuara cuidando niños. ¿Cómo había fallado el sistema? ¿Cuántas alertas se ignoraron antes de que muriera aquel bebé? Hoy, Marisa Titsort cumple su condena en una prisión de Wisconsin. Tendrá más de 60 años cuando pueda pedir libertad. Pasa sus días recluida, lejos del mundo que engañó. Pero para la madre del pequeño, ninguna sentencia será suficiente. En su casa aún conserva el asiento de coche, la ropita de invierno y una foto de su hijo con la frase escrita a mano: «Mi ángel, siempre durmiendo». El caso de Marisa Titsort se convirtió en una advertencia para todo el país. No fue solo un asesinato, fue un acto de engaño meticuloso, sin remordimiento, donde una madre entregó a su bebé creyendo que dormía tranquilo.
y lo que recibió fue la pesadilla más terrible que un ser humano puede vivir. En Carroll County, Mississippi, las amistades y los lazos familiares se entrelazan tan profundamente que muchas veces los vecinos se convierten en familia. La confianza es casi sagrada. Se entrega sin contratos, sin dudas. Por eso, lo que ocurrió en septiembre de 2022 fue tan devastador. Una madre confió lo más valioso que tenía, sus 2 pequeñas hijas, a su mejor amiga Makaylee Elizabeth Durham, una joven de 23 años a quien las niñas llamaban con cariño Tía Macaulay. Esa confianza, nacida del amor, terminó en sangre y silencio. El 15 de septiembre de 2022, el día comenzó como cualquier otro. La madre dejó a sus hijas en casa de Makaylee para ir a trabajar, segura de que estarían protegidas. Por la tarde, su teléfono sonó. Una llamada que cambiaría su vida para siempre. Una de sus hijas había muerto. La otra, apenas un bebé, luchaba por sobrevivir. Cuando los paramédicos llegaron, se encontraron con una escena indescriptible. La niña mayor, de solo 2 años, tenía lesiones catastróficas. Su cuerpecito mostraba señales de trauma contundente extremo. Los médicos no pudieron hacer nada. La bebé, de menos de 1 año, estaba malherida, llena de hematomas, pero respiraba. Lo que los investigadores descubrieron después fue aún más terrible. No había sido un accidente. Las heridas eran intencionadas, resultado de una violencia irracional. Los peritos describieron lo ocurrido como un estallido de furia inhumana. Nadie podía entender cómo una joven sin antecedentes, una amiga tan cercana, había podido desatar semejante brutalidad. Cuando la noticia se difundió, Carroll County quedó paralizado. La madre, destrozada, escribió en redes sociales: «¿Cómo pudiste hacerlo, mi amiga, mi hermana, mi mejor amiga para siempre?» El dolor colectivo fue inmenso. No se trataba de un extraño oculto en la oscuridad, sino de alguien amado, de una persona que había compartido cenas, risas y secretos con la familia. La traición era insoportable. El sheriff Clint Walker, con décadas de experiencia, declaró ante los medios: «Nunca en mi carrera he visto algo tan atroz». Durante la investigación, se descubrió que Makaylee había atacado brutalmente a las 2 niñas. La mayor murió casi al instante. La bebé sobrevivió milagrosamente, aunque con graves lesiones. Cuando fue arrestada, Durham se mostró inexpresiva, sin lágrimas, sin arrepentimiento. El caso se extendió durante 2 años, con audiencias llenas de detalles tan horribles que muchos periodistas abandonaron la sala. Los fiscales afirmaron que Durham actuó movida por rabia y frustración, descargando su violencia sobre las niñas. Ninguna prueba mostraba remordimiento. En marzo de 2024, ante la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, Makaylee aceptó un acuerdo judicial y se declaró culpable. La sala del tribunal estaba llena. Familiares, vecinos, reporteros, todos mirando a la mujer que alguna vez fue considerada parte de la familia. El silencio durante la sentencia fue absoluto. La madre de las niñas, temblando, sostenía una fotografía. Una de sus hijas sonriente, la otra ahora sola. El juez pronunció la condena: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de la niña mayor. 40 años adicionales por la agresión brutal a la bebé sobreviviente. A los 23 años, la vida de Makaylee Durham fuera de prisión había terminado. Cuando el juez le ofreció la oportunidad de hablar, no dijo nada. Ninguna disculpa, ninguna lágrima, solo silencio. La frialdad con que aceptó su destino dejó a todos estremecidos. Uno de los fiscales resumió el sentimiento general: no fue solo un asesinato, fue una traición en el nivel más profundo del alma. Le quitó la vida a una niña y destruyó a una familia que la amaba como a una hermana. Hoy, Makaylee Elizabeth Durham cumple su condena en el sistema penitenciario de Mississippi, aislada del resto de las reclusas. Mientras tanto, la madre de las niñas vive con un vacío imposible de llenar. Una hija en la tumba, otra marcada para siempre. La comunidad organizó vigilias en honor a las niñas. Se encendieron velas rosadas y moradas frente a la iglesia local. Los padres abrazaron más fuerte a sus hijos esa noche, temerosos de confiar nuevamente. Incluso los oficiales veteranos admitieron que el caso los perseguirá por el resto de sus vidas. En las palabras de una vecina, entre lágrimas, les enseñamos a nuestros hijos a tener miedo de los desconocidos. Pero esta vez, el peligro vino de alguien a quien llamábamos familia. El caso de Makaylee Elizabeth Durham se convirtió en uno de los más impactantes de la historia reciente de Mississippi. Una lección cruel sobre la traición, la confianza rota y el rostro inesperado del mal. En Butler County, Ohio,
La mañana del 8 de marzo de 2018 comenzó con un gesto cotidiano. Unos padres dejando a su hija al cuidado de una vecina en la que confiaban plenamente. Jason y Megan Wesh llevaron a su pequeña Hannah, de 3 años, a casa de Lindsay Partin, una mujer que vivía a pocos metros de ellos. No era una extraña, era una amiga, una cara conocida. Le habían confiado a su hija antes. Aquella mañana parecía un día normal. Para el mediodía, Hannah luchaba por su vida. Poco después de que la niña llegara, Partin llamó al 911. Su voz temblaba mientras decía que Hannah se había desplomado de repente, que se había quedado inconsciente. Simplemente cayó, repitió varias veces. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a la niña sin responder. Fue trasladada de urgencia al Cincinnati Children's Hospital, donde los médicos descubrieron la verdad: traumatismo cerebral severo, hemorragia interna y múltiples contusiones. No se trataba de una caída, eran heridas infligidas. Durante 2 días los doctores intentaron salvarla, pero el 10 de marzo de 2018, Hannah murió. En los interrogatorios, Partin mantuvo su versión. Dijo que la niña se había caído en la entrada de la casa. Luego cambió y dijo que fue dentro. Más tarde confesó haberla abofeteado, solo para despertarla. Cada historia se contradecía con la anterior. Los investigadores sabían que no era confusión, era mentira tras mentira. El caso sacudió a la comunidad. ¿Cómo podía una mujer que parecía tan amable haber hecho algo tan horrible? Los fiscales afirmaron que Lindsay había sacudido violentamente y golpeado a la niña, provocando un daño cerebral fatal. Los médicos testificaron que las lesiones eran imposibles de explicar como un accidente. Una niña de 3 años no colapsa así sin motivo, dijo uno de ellos. Estas heridas fueron causadas. El juicio de 2019 se convirtió en uno de los más seguidos del estado. Las bancas estaban llenas de vecinos y periodistas. El padre de Hannah escuchó en silencio mientras los expertos describían las últimas horas de su hija. Cuando le tocó hablar, su voz quebró el silencio de la sala. Mi pequeña confiaba en ti. Nosotros confiamos en ti, y tú le robaste su futuro. La defensa trató de crear dudas. Alegaron que Lindsay era una cuidadora abrumada, no una asesina. Que quizás la niña ya tenía una lesión previa. Que los diagnósticos de síndrome del bebé sacudido eran discutidos, pero las pruebas eran demasiado claras. Las fotografías, los informes médicos y los testimonios coincidían. Fue abuso, no accidente. Testigos declararon haber visto moretones en Hannah días antes de su muerte. Partin los había explicado con excusas. Los detectives notaron su comportamiento errático. Lloraba un momento, se mostraba indiferente al siguiente. El 12 de abril de 2019, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato, homicidio involuntario y poner en peligro a un menor. El juez Gregory Howard fue tajante al dictar sentencia. No solo era su niñera, era su salvavidas, y rompiste ese lazo. La condena fue cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 18 años, es decir, hasta 2037 no podrá solicitar su salida. En la sala, Partin rompió a llorar, pero para los familiares de Hannah era demasiado tarde. En 2020, presentó una apelación alegando que el juicio había sido injusto y que ciertas pruebas médicas no debieron admitirse. El Tribunal de Apelaciones rechazó su solicitud, ratificando la condena por la abrumadora evidencia. La comunidad quedó marcada para siempre. Aquella historia no trataba de un monstruo desconocido, sino de una vecina sonriente, una amiga que saludaba desde el porche. Eso era lo que más aterraba a todos. El mal tenía rostro familiar. Tras el caso, las autoridades locales impulsaron campañas de concienciación sobre el cuidado infantil, recomendando verificaciones de antecedentes, certificaciones y supervisión constante, incluso entre conocidos. Los padres ya no podían confiar solo en la cercanía o en la amistad. Hoy, Lindsay Partin cumple su condena en el reformatorio femenino de Ohio. Desde prisión, sigue insistiendo en su inocencia. En cartas enviadas a medios locales, dice que fue culpada injustamente y que ama a Hannah como a su propia hija. Pero para los Weshe, sus palabras no tienen peso. Las pruebas, las mentiras y el cuerpo sin vida de su hija son testimonio suficiente. A la salida del tribunal, el padre de Hannah dijo algo que quedó grabado en los titulares. Pensábamos que sabíamos cómo lucía el mal. Pensábamos que lo reconoceríamos. Pero estaba frente a nosotros, sonriéndonos cada mañana. Esa frase se convirtió en el símbolo del caso. Un recordatorio de que la traición más profunda no viene de los desconocidos, sino de aquellos en quienes más confiamos. En Sandy Springs, Georgia,
diciembre de 2020, una madre dejó a su pequeña hija al cuidado de una persona en quien confiaba plenamente. No era una extraña, ni una empleada contratada. Era su mejor amiga, Kirsty Hannah Flood, una mujer de 29 años con rostro amable, voz tranquila y una oscuridad que nadie había visto venir. Aquella amistad, que parecía tan inocente, terminaría en una de las traiciones más devastadoras de la historia reciente del estado. La víctima fue Fallon Fridley, una niña de apenas 2 años, alegre, llena de vida, con rizos que saltaban al correr. Su familia conocía a Kirsty desde hacía años. Compartían cenas, cumpleaños y conversaciones sobre maternidad. Fallon la llamaba tía Kirsty. Para su madre era parte de la familia. Esa confianza, nacida del cariño, acabaría costándole la vida a su hija. El 9 de diciembre de 2020, Kirsty llamó al 911. Con voz temblorosa, dijo que Fallon se había caído en un parque, que había golpeado su cabeza en un tobogán y no respondía. Fingía estar desesperada, pero cuando los paramédicos llegaron, la historia no coincidía con la escena. Fallon estaba inconsciente, su cuerpo lleno de lesiones que ningún accidente podía explicar. Tenía traumatismo craneal masivo, hemorragias internas y fracturas. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la pequeña fue declarada muerta poco después de llegar al hospital. Podría haberse considerado una tragedia accidental, hasta que los investigadores revisaron el teléfono de Kirsty. Lo que encontraron heló la sangre de todos. En su historial de búsqueda aparecían frases como: ¿qué tipo de personas disfrutan maltratando a los hijos de otros? ¿Qué significa tener el impulso de dañar a un niño? ¿Cómo encubrir el abuso infantil? No eran búsquedas antiguas, eran recientes, hechas en los días y horas cercanas a la muerte de Fallon. Cada palabra mostraba una mente obsesionada con la violencia, la dominación y el ocultamiento. Los detectives comprendieron entonces que no se trataba de un accidente. Kirsty había planeado, fantaseado y ejecutado su crimen. Cuando fue interrogada, insistió en la historia del parque, pero la autopsia la contradijo por completo. Las heridas no correspondían a una caída, sino a múltiples golpes. Los fiscales describieron los hechos como un acto de furia deliberada. La comunidad quedó devastada. Las fotos de Fallon, con su lazo rosa y su sonrisa brillante, inundaron las redes sociales. Se organizaron vigilias, se lanzaron globos rosados al cielo, y los vecinos ataron cintas en los árboles cercanos al parque, donde Kirsty decía que había ocurrido todo. La traición era demasiado grande para comprenderla, porque no era una extraña. Era una amiga de confianza, alguien que había sostenido a la niña en brazos, que la llamaba mi dulce niña. Esa aparente ternura ocultaba un vacío emocional que terminaría en tragedia. Kirsty fue arrestada días después, acusada de asesinato con malicia, asesinato en primer grado, agresión agravada y crueldad infantil. Durante su primera audiencia, los reporteros la describieron como fría, inexpresiva, con la mirada perdida, ni una lágrima. A medida que el caso avanzaba, los fiscales revelaron que su novio, Jeffrey Myers, sabía más de lo que había admitido. Había ayudado a encubrir el crimen y fue condenado a 15 años de prisión por su complicidad. En 2024, frente a una montaña de pruebas digitales y forenses, Kirsty finalmente se derrumbó. Para evitar la pena de muerte, aceptó un acuerdo y se declaró culpable de asesinato con malicia. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Morirá en prisión. Durante la audiencia final, la madre de Fallon se levantó y miró directamente a su antigua amiga. Con voz quebrada dijo: tú debías protegerla. Eras parte de nuestra familia. En cambio, mataste a mi bebé y me dejaste un vacío que nunca sanará. Kirsty no respondió. No hubo disculpa, ni lágrimas, solo silencio. Para la familia Fridley, la vida se partió en dos, antes y después del 9 de diciembre. Los cumpleaños ya no se celebran, los juguetes permanecen intactos y el hogar se siente demasiado quieto. Hoy, Kirsty Flood cumple su condena en una prisión estatal de Georgia. Morirá allí, recordada como la mujer que asesinó a la hija de su amiga y luego buscó en Google cómo ocultarlo. Jeffrey Myers cumple su pena en otra cárcel, castigado por su cobardía. Mientras tanto, el nombre de Fallon se ha convertido en símbolo en su comunidad. En el parque donde Kirsty dijo que la niña cayó, se erigió una pequeña placa con su nombre. Cada diciembre, los vecinos dejan flores frescas y un mensaje grabado, en memoria de Fallon. Ahora estás a salvo, por siempre. En Detroit, Michigan, durante el verano de 2024,
Una joven madre confió a su hija más preciada al cuidado de una mujer aparentemente amable y responsable. Su nombre era Isa Harris, aunque algunos la conocían como Lesha. Sonreía con dulzura, hablaba con voz tranquila y ofrecía su casa como una guardería doméstica. A los ojos de los padres, era una vecina más, una cuidadora cariñosa. Nadie podía imaginar que detrás de aquella fachada se escondía una crueldad capaz de destruir una vida y una comunidad entera. El 10 de junio de 2024, la pequeña Harmony Henderson, de 3 años, fue dejada en casa de Harris. Era una niña alegre, llena de energía y ternura. Su madre recordaba cómo cantaba en el coche aquella mañana, abrazando su juguete favorito. Harmony era autista y no hablaba, lo que la hacía aún más vulnerable, completamente dependiente de los adultos a su alrededor. Esa tarde, la niña estaba muerta. La investigación reveló un horror indescriptible. En lugar de cuidar a los niños, Isa los había encerrado en una habitación y se fue a fumar marihuana. Pasaron horas. Los pequeños lloraban, algunos golpeaban las puertas, pidiendo atención. Cuando finalmente volvió, un detalle tan simple como un pañal mojado desató su furia. Los fiscales describieron lo que ocurrió a continuación como una explosión de violencia. Enfurecida porque Harmony se había orinado, Harris la arrastró al baño, llenó la bañera con agua hirviendo y la obligó a entrar. La niña gritaba de dolor. Entonces, Isa golpeó su cabeza repetidas veces contra el borde de la bañera. Cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Harmony tenía el cráneo fracturado y quemaduras graves. Los médicos del hospital de Detroit lucharon por salvarla, pero su cuerpecito no resistió. En lugar de mostrar remordimiento, Harris mintió. Dijo que la niña se había resbalado. Luego cambió su versión, asegurando que la había encontrado inconsciente, sin saber por qué. Pero la autopsia fue clara. Las lesiones eran intencionales, no accidentales. La noticia se propagó por toda la ciudad. Detroit se paralizó de indignación. No solo por la brutalidad del crimen, sino porque Harris operaba sin licencia, sin inspecciones ni control. Los padres que habían confiado en ella descubrieron que su guardería era ilegal, un negocio clandestino disfrazado de hogar seguro. Las fotos de Harmony, con su sonrisa luminosa y su mirada llena de vida, inundaron las redes sociales. Las familias se reunieron frente al tribunal con pancartas que decían «Justicia para Harmony». Era más que un caso criminal, era una herida colectiva. En septiembre de 2024, Isa Harris fue acusada de asesinato en 2º grado y abuso infantil en 1er grado. Durante las audiencias previas al juicio, permaneció impasible. Su mirada vacía se volvió un símbolo del caso. Los noticieros locales la describían como la cara del desprecio. A medida que el juicio avanzaba en 2025, los fiscales reconstruyeron la cronología con escalofriante precisión. La llamada al 911, los informes médicos, los análisis forenses, cada palabra era una puñalada para los padres presentes en la sala. Las imágenes del daño coincidían con los bordes afilados de la bañera. No había duda, la había matado con sus propias manos. Ante las pruebas irrefutables, Isa finalmente se quebró. En enero de 2025, se declaró culpable del asesinato de Harmony. El silencio en la sala fue absoluto mientras el juez dictaba sentencia de 28 a 50 años de prisión. No tendría posibilidad de libertad condicional hasta dentro de décadas. La madre de Harmony, entre lágrimas, leyó su declaración frente a la asesina de su hija. Debías cuidarla. Ella no podía hablar. Confiaba en ti. Y la lastimaste por algo que cualquier niña podría hacer. Nunca te perdonaré. Incluso los oficiales más endurecidos bajaron la cabeza. El caso generó una ola de protestas y peticiones de cambio. Los activistas exigieron leyes más estrictas para las guarderías domiciliarias y sanciones más severas para quienes operaran sin licencia. Pero para la familia de Harmony, esas reformas llegaron demasiado tarde. La casa donde ocurrió todo sigue vacía. Los vecinos dicen que aún se ven juguetes en el patio trasero, descoloridos por el sol, como fantasmas del pasado. Hoy, Isa Harris cumple su condena en una prisión de Michigan. Pasará la mayor parte de su vida tras los muros. Pero para la familia Henderson, ninguna sentencia es suficiente. Cada semana, la madre de Harmony visita su tumba. Siempre deja un solo girasol y repite las mismas palabras. «Ya estás a salvo, mi pequeña. Nadie volverá a hacerte daño». La historia de Isa Harris no es solo la de un asesinato. Es una advertencia sobre la indiferencia, sobre lo que ocurre cuando el descuido se convierte en maldad. No fue un error, fue una elección. Y esa elección le arrebató la vida a una niña que solo necesitaba amor y cuidado.
Cuando uno imagina a una niñera, piensa en calidez, seguridad y cariño. Alguien que llena el espacio entre la familia y la confianza. Pero en Indianápolis, 1965, esa imagen se rompió para siempre. El nombre Gertrude Baniszewski se convirtió en sinónimo de crueldad. La mujer que transformó su casa en uno de los escenarios más espantosos de la historia criminal estadounidense. La víctima fue Sylvia Likens, una adolescente de 16 años cuyos padres trabajaban como feriantes ambulantes. Sylvia y su hermana menor, Jenny, solían quedarse con conocidos mientras sus padres viajaban. Ese verano, la familia creyó haber encontrado una solución segura: pagarle $20 semanales a Gertrude Baniszewski, una madre de 7 hijos, para que cuidara de las niñas. Al principio, todo parecía normal. Gertrude se mostraba amable, algo estricta quizá. La casa en la calle East New York era modesta pero animada. Sylvia y Jenny ayudaban con los quehaceres, iban a la iglesia, jugaban con los hijos de Gertrude. Nadie podía imaginar que, semanas después, esa misma casa se convertiría en un infierno. Todo cambió cuando los padres de Sylvia se retrasaron en los pagos. La paciencia de Gertrude desapareció. Lo que empezó como regaños se transformó en golpes, insultos y torturas. Pero no lo hizo sola. Convenció a sus propios hijos y a niños del vecindario para participar. Les dijo que Sylvia era una chica mala y que debía ser castigada. Lo que siguió fue una escalada de horror. Sylvia fue privada de comida, obligada a comer basura, golpeada diariamente y encerrada en el sótano. Le apagaban cigarrillos en la piel, la humillaban y la usaban como entretenimiento. Gertrude había convertido el dolor en un juego enfermizo, un ritual que eliminó toda compasión en quienes la rodeaban. Las últimas semanas de vida de Sylvia fueron insoportables. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, apenas podía moverse. Y entonces ocurrió el acto más macabro. Bajo las órdenes de Gertrude, uno de los niños le grabó con una aguja caliente palabras en el abdomen, una marca de vergüenza que debía acompañarla hasta la muerte. El 26 de octubre de 1965, Sylvia Likens murió sobre un colchón sucio en la casa Baniszewski. Cuando la policía llegó, los oficiales veteranos quedaron horrorizados. El cuerpo de la joven mostraba quemaduras, hematomas, laceraciones. Cada centímetro contaba una historia de tortura prolongada. Su hermana Jenny, temblando, susurró a uno de los agentes: «Sáquenme de aquí y les contaré todo». Aquellas palabras revelaron el infierno. Los vecinos confesaron haber escuchado gritos, pero pensaron que eran simples castigos. Los niños del barrio admitieron haber participado, incitados por Gertrude. El país entero quedó conmocionado. El juicio en 1966 fue uno de los más mediáticos del siglo. La sala estaba llena de reporteros, ciudadanos y padres que no podían comprender cómo una mujer había podido destruir así a una niña. Testigo tras testigo relató meses de abuso. Gertrude, en el estrado, alternaba entre lágrimas fingidas y una frialdad escalofriante. Jenny, con apenas 15 años, testificó llorando, contando las palizas, el hambre y las últimas palabras de su hermana: «No voy a resistir más». El veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. Gertrude Baniszewski fue condenada a cadena perpetua, al igual que varios de sus hijos y adolescentes implicados, sentenciados por homicidio y agresión. Pero el escándalo no terminó allí. En 1985, tras solo 20 años de prisión, Gertrude fue liberada bajo palabra. La noticia desató indignación nacional. Cientos de cartas exigían que nunca saliera. Aún así, salió. Se mudó a Iowa bajo otro nombre y vivió discretamente hasta morir de cáncer en 1990. Para la familia Likens, fue una segunda traición. La mujer que destruyó a su hija murió en libertad. El caso de Gertrude Baniszewski sigue siendo uno de los más estudiados en la criminología estadounidense. Documentales, libros y películas analizan cómo pudo convencer a tantos de participar en un acto tan inhumano y cómo una comunidad entera ignoró lo evidente. Décadas después, el nombre Sylvia Likens simboliza no solo la crueldad, sino la indiferencia colectiva. Su lápida dice: «Nuestra querida hija». Un recordatorio de que fue más que una víctima. Fue una niña que merecía amor, seguridad y futuro. Y Gertrude, la mujer que se hacía llamar niñera, se convirtió en algo mucho peor. Una madre disfrazada de monstruo. En el condado de DeKalb, Georgia, muchos padres enfrentan decisiones imposibles al buscar un cuidado infantil accesible. Confiando en vecinas, amigas o madres que se quedan en casa, esperan que sus hijos estén seguros mientras trabajan.
En 2021, una de esas decisiones terminó en tragedia. La cuidadora era Amanda Hickey, y lo que ocurrió dentro de su casa reveló un patrón perturbador de negligencia y crueldad oculto tras la sonrisa de una supuesta niñera cariñosa. Amanda se presentaba como una madre, amable y sencilla que ofrecía un servicio de guardería a bajo costo. Su casa parecía acogedora, juguetes por el suelo, caricaturas en la televisión, un ambiente familiar. Los padres, agotados por el trabajo y las facturas, la consideraban una bendición. No tenía licencia, pero eso no impidió que confiaran en ella. En realidad, Hickey dirigía una guardería ilegal y sobrepoblada, muy por encima del límite que permitía la ley de Georgia. Las habitaciones, que debían llenarse de risas, se convirtieron en celdas para bebés que ella consideraba una molestia. Cámaras ocultas revelarían después lo que realmente ocurría. No era cuidado infantil, era abuso. Los videos mostraban a los bebés atados durante horas a asientos de coche, llorando sin respuesta. Algunos se quedaban dormidos con la cabeza colgando, exhaustos. Otros eran sacudidos o empujados como si fueran muñecos. Cuando los llantos aumentaban, Amanda tapaba sus bocas para silenciarlos. Aquello no era un momento de frustración, sino una rutina de maltrato físico y emocional. El 9 de septiembre de 2021, una madre dejó a su bebé de 4 meses en casa de Hickey. Estaba sano, sonriente. Esa misma tarde, estaba muerto. Cuando llegaron los paramédicos tras la llamada de emergencia, encontraron caos y negación. Hickey aseguró que había sido muerte súbita, pero los investigadores percibieron algo extraño. El desorden, los otros niños llorando y el comportamiento errático de Amanda contaban otra historia. La autopsia confirmó que la muerte se debía a negligencia severa y manipulación insegura. No fue un accidente, fue una muerte evitable. Las autoridades descubrieron que Hickey ya había sido advertida antes y que continuaba cuidando a 5 o 6 bebés a la vez. Los padres, desesperados por ayuda, habían dejado a sus hijos en una auténtica casa del horror. Las grabaciones eran devastadoras, mostraban insultos, sacudidas, incluso agresiones físicas. El bebé muerto no fue una excepción, sino la culminación de un patrón de abuso sistemático. En 2023, Amanda Hickey fue acusada de asesinato en segundo grado y múltiples cargos de crueldad infantil. Frente a las pruebas, aceptó un acuerdo de culpabilidad tipo Alford, alegando inocencia pero admitiendo que había pruebas suficientes para condenarla. En silencio, reconocía su culpa. Durante el juicio, la madre del bebé lloró al decirle: «Confié en ti porque también eras madre». Hickey permaneció fría, sin lágrimas, sin explicación. El juez la calificó de inhumana y de haber disfrazado la negligencia de cuidado. La sentencia fue dura, pero para muchos insuficiente. 35 años de prisión, de los cuales 30 serán cumplidos tras las rejas. Para la familia, el dolor se volvió eterno. Los juguetes intactos, la cuna vacía, los videos del bebé riendo. Todo se convirtió en heridas abiertas. Habían confiado en una madre, y esa confianza les costó a su hijo. El caso de Amanda Hickey se transformó en advertencia para todo el estado. Los medios exigieron leyes más estrictas y más inspecciones de guarderías domiciliarias. Sin embargo, ninguna política podrá borrar lo ocurrido. Hoy, Amanda Hickey cumple su condena en una prisión estatal de Georgia. Tendrá más de 50 años cuando pueda pedir libertad. Los padres que un día le entregaron a sus hijos viven con su propia cadena perpetua, la del recuerdo y la pérdida. Su historia demuestra que el mal no siempre se muestra con rostro de monstruo. A veces se esconde detrás de una sonrisa amable, de una voz dulce o de la promesa de cuidar lo que más amamos. Algunos crímenes parecen claros: una víctima, un culpable, una confesión. Pero otros viven en la ambigüedad, entre la verdad y la manipulación. El caso de Melissa Kalusinski es uno de los más debatidos en la historia moderna de la justicia estadounidense. Para unos fue una asesina, para otros, una joven vulnerable obligada a confesar algo que no hizo. Todo comenzó el 14 de enero de 2009, en la guardería Miney Subee in the Park, en Lincolnshire, Illinois. Era una tarde común cuando un niño de 2 años, Benjamin Kingan, se desplomó de repente. Entre las cuidadoras presentes estaba Melissa, de 22 años, una asistente de aula con una leve discapacidad intelectual. Los paramédicos intentaron reanimar al niño, pero fue inútil. Murió poco después. La autopsia reveló una fractura de cráneo y una inflamación cerebral severa. Los investigadores concluyeron que alguien lo había golpeado. Melissa fue el primer blanco. Algunos compañeros dijeron que se la había visto frustrada ese día,
que los niños estaban inquietos. La policía la interrogó, y así comenzó una de las interrogaciones más polémicas del estado. Durante 9 horas consecutivas, los detectives la presionaron sin descanso. Le repitieron que sabían la verdad, que todo terminaría mejor si admitía haber lanzado al niño al suelo. Melissa, asustada y confundida, terminó diciendo las palabras que cambiarían su vida. Lo tiré al suelo. Con esa frase, fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Pero pronto aparecieron las dudas. Su defensa argumentó que Melissa no entendía lo que ocurría, que tenía el nivel mental de una adolescente y que fue manipulada psicológicamente. Los videos de la confesión mostraban a una joven agotada, llorando, repitiendo lo que los agentes le decían. Los detalles de su historia ni siquiera coincidían con las pruebas forenses. Años después, nuevos exámenes médicos revelarían que la fractura del cráneo de Benjamin podría haber sido antigua, una lesión previa que no había sido detectada y que se agravó con el tiempo. Algunos expertos afirmaron que no existía evidencia concluyente de un golpe reciente. Sin embargo, en el juicio de 2011, la fiscalía se apoyó casi por completo en la confesión. Los jurados escucharon una y otra vez las grabaciones en las que Melissa decía que lo arrojó, aunque sin mostrar enojo ni violencia. Los fiscales la retrataron como una joven frustrada que había perdido la paciencia y descargado su ira sobre el niño. La defensa insistió en que era inocente, que había sido manipulada, que las pruebas médicas eran contradictorias. Aún así, el jurado la declaró culpable. Fue sentenciada a 31 años de prisión. Para la familia de Benjamin, el veredicto trajo alivio. Para otros, marcó el inicio de una lucha por la verdad. Con el paso del tiempo, más evidencia salió a la luz. En 2014, un exforense declaró que se habían ocultado radiografías que mostraban señales de una fractura vieja, no reciente. En 2016, un tribunal ordenó una nueva audiencia, admitiendo que había inconsistencias en la autopsia. A pesar de ello, la condena se mantuvo. Su caso se convirtió en símbolo del debate sobre las confesiones falsas. Programas de televisión, documentales y podcasts analizaron su historia. Miles de personas comenzaron a exigir su liberación. La campaña Free Melissa creció en redes sociales, señalando los fallos del sistema judicial. A día de hoy, Melissa lleva más de 16 años encarcelada y sigue manteniendo su inocencia. Sus abogados han presentado una solicitud de clemencia al gobernador de Illinois, argumentando que fue víctima de coerción policial y de un proceso manipulado. En sus cartas, Melissa escribe: "No hice daño a ningún niño, solo quería ayudar". Su historia divide opiniones. Algunos creen que es culpable y que su confesión fue sincera. Otros sostienen que fue un sacrificio del sistema, una forma de cerrar un caso complejo rápidamente. Lo cierto es que 2 familias quedaron destruidas, la del pequeño, Benjamin, y la de Melissa. El caso ha abierto un debate más amplio sobre cómo la policía interroga a personas con discapacidades cognitivas y sobre la validez de las confesiones, obtenidas bajo presión. Muchos expertos lo consideran una advertencia sobre los peligros de la manipulación psicológica en los interrogatorios prolongados. Hoy, Melissa Kalusinski continúa en prisión en Illinois, sin derecho a libertad hasta mediados de la década de 2040. Para unos, es una asesina que niega su crimen. Para otros, una víctima del sistema. El tiempo dirá cómo será recordada, como culpable o como una mujer atrapada en la maquinaria de la justicia. Pero hay una verdad que nadie discute. Un niño perdió la vida y 2 familias quedaron marcadas para siempre. En los años 80, la ciudad de Broward County, Florida, parecía un lugar donde la vida transcurría con calma. Familias jóvenes, vecindarios tranquilos y mujeres que se ayudaban unas a otras cuidando a sus hijos mientras trabajaban. Entre ellas estaba Terry McKirchy, una niñera de apenas 20 años, con sonrisa amable y una reputación aparentemente impecable. Nadie podía sospechar que detrás de esa fachada se escondía una historia de negligencia, mentiras y una de las batallas judiciales más largas en la historia del estado. El 3 de julio de 1984, una madre dejó a su bebé de 5 meses, Benjamin Dowling, al cuidado de Terry. La joven cuidaba a varios niños en su casa y era considerada por los vecinos como una persona paciente y responsable. Pero ese día, algo ocurrió que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Pocas horas después de haber dejado al pequeño, Terry llamó desesperada al 911. Dijo que el bebé se había sofocado y había dejado de respirar. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Benjamin inconsciente, con lesiones en la cabeza y señales de trauma.
Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral y daño cerebral severo. El diagnóstico fue claro: síndrome del bebé sacudido, Shaken Baby Syndrome. Los especialistas concluyeron que las heridas no podían haber sido causadas por una caída accidental. El bebé había sido sacudido violentamente, provocando daños irreversibles. Benjamin sobrevivió, pero su vida quedó destruida. Perdió la visión, la capacidad de hablar, y quedó completamente paralizado. Pasaría las siguientes décadas en estado vegetativo, conectado a máquinas, dependiente del cuidado constante de sus padres. Mientras la familia de Benjamin vivía una pesadilla, la investigación apuntó directamente a Terry McKirchie. Durante los interrogatorios, negó haber hecho daño al niño, insistiendo en que solo intentó despertarlo cuando notó que no respiraba. Sin embargo, los médicos, los peritos y los fiscales coincidían. El tipo de lesiones solo podía provenir de una agresión intencional. En 1985, Terry fue arrestada y acusada de abuso infantil agravado. Su juicio fue un escándalo mediático. Muchos la veían como una joven ingenua, otros como una mentirosa que había destruido la vida de un bebé. En 1986 fue declarada culpable, pero el juez le concedió una sentencia mínima: 3 años de libertad condicional y servicio comunitario. No pisó la cárcel. La familia Dowling quedó devastada. Durante años cuidaron a Benjamin, que crecía físicamente pero sin poder hablar ni moverse. Pasaron noches enteras en hospitales, terapias y cuidados intensivos, viendo cómo su hijo vivía sin poder reconocerlos. Aún así, nunca perdieron la esperanza de justicia. Esa justicia llegaría, pero casi 3 décadas después. En 2019, tras 35 años en estado vegetativo, Benjamin Dowling murió. Su fallecimiento cambió el curso legal del caso. La antigua acusación por abuso infantil podía ahora convertirse en homicidio. La fiscalía reabrió el expediente, y una nueva investigación concluyó que las lesiones infligidas por Terry en 1984 fueron la causa directa de la muerte del joven. En 2021, con más de 60 años, Terry McKirchie fue arrestada nuevamente. Vivía en Texas, casada y con hijos adultos. La noticia de su captura impactó al país. La niñera, que había escapado del castigo durante décadas, ahora enfrentaba cargos de asesinato en primer grado. Durante el nuevo juicio, los fiscales argumentaron que la muerte de Benjamin fue el resultado inevitable de los daños que ella causó años atrás. Los médicos testificaron que las secuelas neurológicas nunca fueron reversibles y que el deterioro progresivo del cerebro del joven era consecuencia directa de aquel ataque. Terry, por su parte, volvió a declararse inocente. Dijo que había sido una tragedia, no un crimen, y que nunca tuvo intención de lastimar al bebé, pero los jurados no le creyeron. En 2022, casi 40 años después del incidente, Terry McKirchie fue declarada culpable de homicidio. La sentencia fue simbólica pero contundente: 20 años de prisión, aunque con posibilidad de revisión por su edad y salud. Los padres de Benjamin estuvieron presentes en la audiencia. El padre, ya anciano, dijo con voz firme: «Durante todos estos años, cuidamos de nuestro hijo mientras ella vivía libre. Hoy, por fin, él descansa en paz». El caso de Terry McKirchie marcó un precedente judicial, uno de los intervalos más largos entre una agresión infantil y una condena por homicidio. También reabrió el debate sobre el síndrome del bebé sacudido, sus pruebas médicas y los límites del perdón. Hoy, Terry cumple su condena en una prisión estatal de Florida. En entrevistas recientes, sigue negando su responsabilidad, diciendo que fue una víctima del sistema y de un malentendido médico. Pero para la familia Dowling no hay duda. Durante casi 4 décadas, la justicia esperó, y finalmente llegó. En la tumba de Benjamin, sus padres colocaron una placa sencilla con una sola frase: «Esperamos toda una vida, pero ahora puedes descansar, hijo». En Houston, Texas, la mañana del 24 de febrero de 2011, comenzó como cualquier otra para un grupo de padres. Dejaron a sus pequeños en una guardería casera llamada Jackie's Child Care, dirigida por una joven de 22 años llamada Jessica Tata. La mayoría de ellos la conocía. Parecía dulce, responsable y dedicada, pero esa imagen de una cuidadora cariñosa se desmoronaría en cuestión de horas, cuando una decisión egoísta convirtió su casa en un infierno. Esa mañana, Jessica tenía a su cargo 7 niños menores de 4 años, uno más del límite legal permitido en Texas. Mientras los pequeños jugaban, ella decidió salir un momento. Solo unos minutos, les diría después a los investigadores.
Salió a hacer un recado a Target, dejando una sartén con aceite encendida sobre la estufa. Pocos minutos después de su partida, el aceite comenzó a arder. Las llamas se propagaron con rapidez por la cocina, envolviendo la casa en humo negro y fuego. Los niños quedaron atrapados, bebés en cunas, otros en corrales de juego sin posibilidad de escapar. Los vecinos escucharon gritos ahogados y vieron el humo salir por las ventanas. Cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde para 4 de ellos: Elias Castillo, de 16 meses, Elizabeth Colla, de 20 meses, Shomari Dickerson, de 2 años, Kendall Stratford, de 3 años, 3 más, fueron rescatados con vida, pero con graves quemaduras y lesiones que marcarían sus cuerpos para siempre. Mientras tanto, Jessica Tata caminaba tranquilamente por los pasillos de Target, empujando un carrito de compras. Las cámaras de seguridad y los recibos probaron que estuvo fuera mucho más tiempo del que afirmó. Cuando regresó y vio los camiones de bomberos, fingió sorpresa. Lloró frente a los padres diciendo que había sido un accidente terrible. Pero la verdad era otra. Su negligencia había matado a 4 niños. El dolor en la comunidad fue insoportable. Los padres, destrozados, se aferraban a los rescatistas, preguntando por sus hijos. Los juguetes derretidos, las cunas carbonizadas y los zapatos diminutos encontrados entre las cenizas se convirtieron en símbolos de una pérdida imposible de aceptar. Pero Jessica no asumió su responsabilidad. En lugar de entregarse, huyó del país. Días después, escapó a Nigeria, el país natal de su familia, mientras 4 familias enterraban a sus hijos. La persecución internacional fue inmediata. El FBI, los US Marshals y la Interpol la buscaron hasta capturarla. Finalmente fue extraditada a Estados Unidos en marzo de 2011. Su imagen, esposada al bajar del avión, recorrió todo el país, la niñera que abandonó a los niños por ir de compras. El juicio, celebrado en 2012, fue uno de los más emocionales en la historia de Texas. Los fiscales describieron a Jessica como una joven egoísta e irresponsable. Mostraron las pruebas, el aceite, los videos, la huida. No fue un accidente, dijo el fiscal. Fue una elección, y los niños pagaron el precio. La defensa intentó suavizar la imagen, argumentando que Jessica estaba abrumada, que había entrado en pánico. Dijeron que fue un error, no un crimen, pero el jurado no lo aceptó. Nadie deja solos a 7 niños con la estufa encendida y luego escapa a otro continente. Los testimonios más desgarradores vinieron de los padres. Algunos relataron la última vez que abrazaron a sus hijos. Otros hablaron de los juguetes que todavía estaban en casa, intactos, esperando a niños que nunca volverían. Toda la sala lloraba. El 12 de noviembre de 2012, Jessica Tata fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a 80 años de prisión. Otras acusaciones por las lesiones de los sobrevivientes añadieron décadas más. En la práctica, nunca volverá a salir libre. El Departamento de Bomberos confirmó que el incendio fue totalmente prevenible. Tata había sido capacitada en seguridad contra incendios, pero ignoró las normas. Además, cuidaba más niños de los permitidos. Cada regla violada le costó la vida a un pequeño. Tras la tragedia, Texas implementó leyes más estrictas para las guarderías domiciliarias, inspecciones sorpresa, sanciones más severas y límites más rígidos de capacidad. Pero para las familias afectadas, ninguna ley podía devolverles lo perdido. Hoy, Jessica Tata cumple su condena en una prisión de Texas. Tenía apenas 22 años cuando fue arrestada. Pasará toda su vida tras las rejas. Para los padres de Elias, Elizabeth, Shomari y Kendall, eso sigue sin ser suficiente castigo. No mató por odio ni por intención. Lo hizo por indiferencia, por una apatía tan profunda que se volvió mortal. Los niños que dejó atrás murieron entre el humo y el miedo, mientras ella caminaba por una tienda. Esa es la verdadera dimensión de su crimen. No la violencia directa, sino la indiferencia absoluta ante la vida de un niño.